Hoy hablaremos de los ángulos. Al finalizar la clase, tendrás la capacidad de identificar ángulos en tu entorno y construirlos utilizando el transportador. Es probable que ya hayas escuchado el término ángulos. Por ejemplo, cuando vas a tomar una foto y la persona te pide que la hagas de diferentes ángulos. También es probable que para entrar un objeto muy grande a una casa hayas escuchado que se diga, vamos a entrarlo en otro ángulo. Otro ejemplo sería si te fijas en una hoja de papel que tiene 4 lados, los cuales se unen en un punto llamado vértice. Si te fijas, estos son los 4 lados, 1, 2, 3 y 4. La unión de 2 de sus lados forma un ángulo. En este caso, cada ángulo formado es de 90 grados. Y eso que llamamos esquinas son los vértices, el punto de unión de los lados. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de ángulos? Escucha la definición. Un ángulo es la figura formada por 2 líneas con origen en un punto común llamado vértice. Te repito, un ángulo es la figura formada por 2 líneas con origen en un punto común llamado vértice. Por ejemplo, si dibujamos 2 líneas y ellas se unen en un punto, formaríamos un ángulo. Si nos damos cuenta, aquí hay un punto que es donde se han unido las 2 líneas. La imagen que se observa al unir esas 2 líneas, eso es un ángulo. De manera específica, el ángulo se refiere a la abertura comprendida entre las 2 líneas dibujadas. Tomando en cuenta este concepto, ¿crees que puedas identificar ángulos a tu alrededor? Te daré algunos segundos para que identifiques la mayor cantidad de ángulos. ¿Cómo te fue? ¿Cuántos ángulos pudiste identificar? ¿Te fijaste en una puerta? ¿En la unión de 2 paredes? ¿En las esquinas de una mesa? Todo eso representa ángulos. Como es lógico, no todos los ángulos son iguales ni miden lo mismo. La medición de los ángulos se hace en grados, en minutos y en segundos. Para que conozcas más de estos conceptos, escucha la siguiente cápsula. La unidad de medida del ángulo es el grado, que equivale a 1/360 del ángulo completo. La medida de un ángulo en grados se designa mediante el símbolo que representa un círculo pequeño. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un ángulo menor que 1? Para evitar tener que usar decimales, el grado tiene submúltiplos. Estos son el minuto y el segundo. El minuto se designa mediante un apóstrofe y el segundo con comillas. Un grado contiene 60 minutos y un minuto contiene 60 segundos. Así, la medida de un ángulo en grados, minutos y segundos sería, por ejemplo, 44 grados, 15 minutos, 26 segundos. Y se lee un ángulo de 44 grados, 15 minutos y 26 segundos. De esta manera se representa la medida exacta de un ángulo. Ahora te pregunto, ¿sabes qué es un transportador? Pues el transportador es el instrumento que sirve para medir los ángulos. En la parte superior tiene una escala numérica, representa las medidas. Y en la parte inferior, justamente en el centro, se encuentra una señal, la cual indica el origen del vértice de cada uno de los ángulos. ¿Quieres saber cómo usarlo para trazar y medir ángulos?
Pues empecemos de una vez. Toma notas de los pasos mientras te los voy enumerando. Paso 1. Dibuja una línea recta. Te repito. Paso 1. Dibuja una línea recta. Para dibujar tu línea recta, puedes apoyarte de tu transportador y utilizarlo en la parte recta, o sea, la parte inferior. Ahora vamos al paso 2. Coloca el transportador en uno de los extremos de la línea. Te repito. Coloca el transportador en uno de los extremos de la línea. Recuerda que el extremo de la línea debe coincidir con el centro del transportador. El extremo de la línea debe coincidir con el centro del transportador. En este momento yo utilizaré el extremo izquierdo. El extremo izquierdo. Entonces, coloco mi transportador de tal manera que su centro coincida con el extremo de la línea que ya he elegido. En este caso, el extremo izquierdo. Coincide el centro del transportador con el extremo de la línea. Paso 3. Ubica el número que indica el tamaño del ángulo y márcalo. Te repito, ubica el número que indica el tamaño del ángulo y márcalo. Debes tener en cuenta que el punto 0 del transportador va a coincidir con la línea recta que ya he dibujado. El punto 0 del transportador debe coincidir con la línea recta que ya he dibujado. En este caso vamos a elegir un ángulo de 45 grados. Si te fijas en tu transportador, el ángulo de 45 grados está marcado con una rayita. No está el número 45 porque recuerda que tenemos una escala de 10 en 10. Entonces tenemos 40 y 50. Justo en medio del 40 y el 50 está el 45. Ahora vamos al paso 4. El paso 4 dice que tracemos la línea para formar el ángulo. Te repito, traza la línea para formar el ángulo. Esta línea se forma desde el punto de origen o vértice hasta la marca que ya hemos hecho. Dibujamos nuestra línea desde el punto de origen hasta la marca que ya hemos hecho. Esta línea debe pasar justo por la marca que hicimos para saber que exactamente hemos formado un ángulo de 45 grados. Los ángulos lo podemos identificar con un arco. Y si tomamos la parte superior del transportador, podemos fácilmente dibujar nuestro arco que va de un punto de la línea a otro punto de la otra línea. Y ahí tenemos nuestro ángulo de 45 grados. ¿Ves qué fácil es construir un ángulo? Repasemos los pasos. Primero, trazamos una línea recta. Luego, nos colocamos en uno de los extremos de ella, haciendo coincidir el extremo seleccionado con el centro del transportador y el punto 0 con la línea recta. Entonces, marcamos el número que indica el tamaño del ángulo, que ahora fue de 45 grados, y dibujamos la línea desde el punto de origen hasta dicha marca. Esto entonces representará el ángulo de 45 grados.
Es momento de practicar. Toma tu transportador para que traces dos ángulos. Vas a trazar un ángulo de 90 grados y el otro de 60 grados. Adelante. Iré haciéndolo contigo. Hagamos el ángulo de 90 grados. Para hacer el ángulo de 90 grados, trazamos una línea recta utilizando la parte interior del transportador. Para que nuestro ángulo mida 90 grados, recordemos que siempre para medir ángulos debemos hacer coincidir el punto 0 del transportador con la línea recta que ya hemos trazado. En este caso, entonces, nuestro ángulo, que es de 90 grados, va a quedar justo en el 90 que tiene nuestro transportador. Y hacemos un puntito para saber que nuestra línea recta va a pasar justo por ese puntito. Tomamos el extremo de la línea y trazamos nuestra segunda línea para que se forme nuestro ángulo de 90 grados. Trazamos nuestra línea y ahí tenemos un ángulo de 90 grados porque tenemos dos líneas que se han unido de forma perpendicular en un vértice que es entonces el origen de nuestro ángulo de 90 grados. Ya tenemos un ángulo de 90 grados. El otro, que es de 60 grados, lo harás tú solito. Tú solito lo vas a hacer en casita. ¿Qué tal te fue? Si seguiste los pasos correctamente, tu ángulo de 60 grados debe ser uno igual a este. Ya tienes la capacidad de trazar ángulos de cualquier tamaño. Antes de aprender a medirlos, quiero darte un dato muy interesante. Escucha. Si te fijas en el transportador, tiene números tanto en la parte exterior como en la parte interior. En este caso, los números de la parte exterior inician a contar desde el lado izquierdo y los números de la parte interior inician a contar desde el lado derecho. ¿Sabes por qué? Esto es para que se haga más fácil la creación de ángulos desde cualquier extremo de la recta. Por ejemplo, si colocas el transportador en el extremo derecho de una recta para ubicar la posición número 45, que indica el tamaño del ángulo, utilizas los números de la parte exterior que te ubican hacia el lado izquierdo, donde se encuentra la posición 45. Y así puedes dibujar un ángulo hacia cualquier lado, utilizando esta característica del transportador. ¿Qué te pareció? Ya conocemos el concepto de ángulo y cómo trazarlo. Ahora aprenderemos a medirlo. Es muy fácil y más para ti que ya conoces cómo se crea un ángulo. Toma notas de los pasos que te voy a dar. ¿Cómo medir un ángulo? Paso 1. Coloca el centro del transportador en el vértice del ángulo. Te repito. Coloca el centro del transportador en el vértice del ángulo. Paso 2. Haz coincidir el punto 0 del transportador con la línea recta. Te repito, haz coincidir
el punto cero del transportador con la línea recta. Vamos al paso 3. Fíjate por cuál número pasa la otra línea del ángulo. Te repito, fíjate por cuál número pasa la otra línea del ángulo. Ese número es la medida del ángulo. ¿Recuerdas que al principio de la clase te dije que los ángulos de una hoja de papel miden 90 grados? Vamos a comprobar esto siguiendo los pasos anteriores. Si tomas una hoja de papel, te darás cuenta que esta hoja tiene 4 vértices. ¿Por qué? Porque en cada uno se están uniendo 2 líneas. Tomamos un vértice. Lo ubicamos justo en el centro de la parte inferior del transportador. Nos daremos cuenta que la línea de la hoja pasa justo por el 90. Esto quiere decir que al unirse estas 2 líneas van a formar ángulos de 90 grados. Todas las esquinas de la hoja forman ángulos de 90 grados. Hagamos ahora una actividad para que practiques la medida de los ángulos. En tu cuaderno dibuja varias veces 2 líneas de forma tal que se corten en algún punto. Trata de que la abertura entre estas líneas sea cada vez diferente. Luego, toma tu transportador y mide cada uno de los ángulos. Escribe al lado de cada uno de ellos su tamaño en grados. Esto lo puedes hacer como una asignación al finalizar la clase de hoy. ¿Qué aplicabilidad tienen los ángulos en la vida cotidiana? Los ángulos son utilizados en cada acción que realizamos, aunque no nos demos cuenta. Desde cosas tan simples como cambiar un bombillo, en donde se debe saber el ángulo correcto de cómo insertarlo debidamente, hasta cosas más complicadas como la creación de unos planos en la construcción de un edificio. Cuando se clava un clavo o se aprieta un tornillo, se debe tener en cuenta la posición del ángulo de inclinación y de rotación, ya que si tratamos de hacer algunas de estas actividades y no utilizamos el ángulo correcto a la superficie en la que se trabaja, el clavo se puede resbalar y el tornillo no se dejará rotar sobre su propio eje. Por consiguiente, no se podrá lograr el objetivo de cada trabajo. Repasemos lo aprendido en el día de hoy. Hoy aprendimos matemáticas para la vida con el tema de los ángulos. Estudiamos que un ángulo es la figura formada por 2 líneas con origen en un punto común llamado vértice. Además, que el transportador es el instrumento que sirve para medir los ángulos, los cuales se miden en grados, en minutos y en segundos. Hemos terminado por hoy.